Vamos a hablar ahora de versiones, traducciones y su relación con lo que ya hemos dicho sobre la autoridad, ¿no? Por supuesto es fácil decir, la Biblia en los originales, en la autógrafa, es autoritaria, es inerrante, todas estas cuestiones, pero la realidad es que nadie está leyendo, bueno, no nadie, ¿no? Muy pocas personas quizá en nuestras congregaciones estén leyendo la Biblia en los idiomas originales y definitivamente nadie está leyendo las autógrafas porque esas no existen, ¿no? Están preservadas en el corpus o en el apparatus, pero el manuscrito, los manuscritos ya no los tenemos. El punto es que la mayoría de las personas a las cuales vamos a estar ministrando o a quienes vamos a estar sirviendo de alguna manera, van a estar leyendo traducciones de la Biblia. Paréntesis. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan todas estas cuestiones tediosas acerca de cómo se ha preservado la Biblia y los manuscritos y todas esas cuestiones? Es mi convicción que esto es algo que con mucho cuidado y con mucho amor y mucha paciencia se debe estar enseñando en las iglesias. Porque hoy por hoy, si nosotros no lo enseñamos, de todos modos va a llegar un punto donde, sobre todo nuestros jóvenes y nuestros futuros jóvenes, o sea, los niños, se van a encontrar con esto allá afuera. Otra vez, como les dije, no es un secreto, no lo estamos guardando, no estamos escondiendo absolutamente nada, pero al mismo tiempo, si no les enseñamos a interpretar la evidencia, si no les enseñamos qué es lo que todas estas variantes textuales significan, por qué no debemos tener miedo de ellas, por qué es una bendición el hecho de tener tantos manuscritos a nuestra disposición, si nosotros no se los enseñamos, se los va a enseñar a alguien como Bart Ehrman. Se los va a enseñar a alguien como alguno de los ateos famosos. Y la forma como se los va a enseñar no es simplemente proveyendo para ellos los datos, sino al mismo tiempo una interpretación de esos datos. Y es una interpretación contraria a lo que dice la palabra de Dios y una interpretación también errada. Entonces, compartimos esto para que ustedes por lo menos conozcan que estas cosas existen y quizá en algún momento estén dispuestos a enseñarle esto a las personas. Y recordarles también que hay personas que se dedican a esto y no han perdido su fe. No hay una correlación entre estudiar estas cuestiones y estar expuestos a la evidencia y tener una crisis de fe, a menos que nunca te lo hayan enseñado. Si nunca te enseñan estas cosas y de pronto te enteras que la Biblia tiene variantes textuales y no sabes interpretar esa evidencia, allá es cuando viene la crisis de fe. Entonces, tratemos de evitar esto. Regresando a las versiones, traducciones y la autoridad. Bien, número 1. Es importante recordar el entorno cultural que dio lugar al fenómeno de la traducción bíblica. Este fenómeno de la traducción bíblica no es algo nuevo. Como ya vimos, habitualmente la Septuaginta griega o la Biblia de los 70 se considera el primer esfuerzo por traducir las escrituras. Hablamos de la Septuaginta hoy, hace un rato. Si bien la lengua griega es de hecho la primera de la que se tiene constancia histórica para traducir el Antiguo Testamento, hubieron otras traducciones tempranas que incluyen el latín antiguo, no la Vulgata, el latín antiguo, la Peshitta siríaca y los Targumim, los targúmenes arameos. El siguiente salto importante en la traducción de la Biblia, entonces sí, fue la traducción de Jerónimo, de la Vulgata latina. Parte del salto importante fue porque la traducción al latín antiguo fue una traducción del griego al latín. Es decir, Septuaginta traduce el hebreo al griego, la versión latina antigua traduce del griego al latín. Entonces tenemos dos idiomas allá
removidos del original. Lo que hace Jerónimo es aprender hebreo y entonces traduce directamente del hebreo y del arameo al latín para el Antiguo Testamento y posteriormente del griego al latín para el Nuevo Testamento. Esta traducción dominó durante la Edad Media hasta la época de la Reforma, en la que la traducción de la Biblia explotó, dando lugar a las primeras versiones de la Biblia en lenguas occidentales, incluidas el español. A partir de entonces, la traducción de la Biblia se extendió a otras lenguas a través de las misiones, algo que continúa hasta nuestros días. La Biblia, gracias a Dios, se sigue traduciendo. Un hilo común a todas las épocas de traducción es la interacción entre diferentes lenguas en las que se comparte o se espera una creencia religiosa. Es decir, cuando estamos hablando de traducción bíblica, hay un contexto en el cual se comparte cierta teología. ¿Okay? Y es algo que tenemos que considerar a la hora de evaluar una traducción bíblica o tener una teología de traducción. Para el Antiguo Testamento, por supuesto, presuposiciones judías, y ahora, para toda la Biblia, presuposiciones cristianas. Bien, en otras palabras, la combinación del conocimiento de otra lengua y la expectativa de transmitir el mensaje de las Escrituras es necesario. Son dos componentes que tienen que estar allá para que pueda existir traducción. Entonces, número uno, alguien que sea bilingüe. Alguien que sea este puente que pueda mover de un idioma a otro. La otra es precisamente esta expectativa de que la palabra de Dios sea transmitida en todos los idiomas. Además, también es importante la creencia de que Dios puede comunicarse y ser comprendido en una lengua distinta a la original. Entonces, hoy que estuvimos hablando de la Biblia, habíamos dicho que, número uno, Dios puede comunicarse, ¿verdad? Cuando hablamos de una teología de traducción, tenemos que ajustar un poquito esta pregunta, y no solamente es, ¿puede Dios comunicarse con su criatura? Es, ¿puede Dios comunicar su palabra, inspirada en griego, hebreo y arameo, en otro idioma? Y otra vez, la respuesta es sí, porque Dios puede todo. Bien, entonces estos tres elementos, conocimiento lingüístico, contexto religioso y una teología. ¿Cómo se llama? La teología de comunicación. Esos tres elementos tienen que estar allá. El contexto religioso es lo que decíamos, tenemos que estar en un contexto donde compartamos ciertas presuposiciones. La teología, me refiero a esta pregunta de ¿puede Dios comunicarse en un idioma distinto? La respuesta es sí, esa es una afirmación teológica. Bien. Estos tres seguirán siendo fuerzas culturales a lo largo de las traducciones modernas, pero también van a entrar en juego otros elementos de traducción. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que platicar rápidamente, porque uno, estamos cansados, y dos, estoy seguro que ya han escuchado hablar de ellas, son las filosofías de traducción. Entonces, ¿qué filosofías de traducción conocen? Entonces, aquí en un extremo vamos a poner equivalencia formal. ¿Habían dicho equivalencia qué? Dinámica. Dinámica. ¿Qué más? Paráfrasis. ¿Qué más?
No sé cómo se llamará, pero textual o palabra por palabra, no sé si existirá tan estrictamente. Pero ¿Cómo se llama esto? literal. Claro. Interlineal. ¿Y qué más? Hay otra que se llama equivalencia óptima. Ok, bien. Todo esto forma un espectro, ¿bien? Donde algunas personas dicen, de aquí para acá deja de ser traducción. Está bien. Este espectro tiene que ver con cuáles son las cuestiones que tomamos en cuenta a la hora de transmitir el texto original. ¿A qué le vamos a dar prioridad? Vamos a dar prioridad a nivel de palabra o a nivel de ideas. Entonces, un interlineal básicamente tiene el texto en el idioma original y abajo del texto en el idioma original te da una palabra en el idioma diana. Ahora, estos interlineales son para estudio, son ilegibles, o sea, no haces tus devocionales de un texto interlineal porque simplemente por cómo funcionan los idiomas, a veces la sintaxis resultante no tiene sentido. El orden de las palabras no tiene sentido porque el orden de las palabras cambia según el idioma que uno utilice, ¿no? Entonces, esto es como el extremo. Después de eso tenemos cuestiones como equivalencia formal, que dice, en la medida de lo posible, aunque sea un poquito complejo de entender, aunque la sintaxis resultante sea un texto complicado, vamos a tratar de preservar palabra por palabra. Y entendemos por qué. Porque las personas tienen esta idea correcta de la inspiración verbal plenaria. Entonces, palabra por palabra, vamos a tener cuestiones como la RV en todas sus ediciones, la más famosa, la 60. ¿Cierto? ¿Me siguen? Bien. Estoy yendo rápido porque creo que esto es algo que conocen. Bien. Equivalencia dinámica, por supuesto, va a dar preferencia más a las cuestiones de ideas. Entonces, va a tomar una idea completa y va a traducir esa idea completa y esa idea completa la va a llevar al idioma que se llama idioma diana o idioma meta, en este caso el español. Entonces, aquí vamos a tener algo más como la NVI, un poquito más para acá, la NTV. Aquí también vamos a tener la LBLA, la NBLH, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Cuando nosotros nos salimos del límite de la equivalencia dinámica, comenzamos a hacer paráfrasis, lo que estamos haciendo es resumir ideas. Básicamente es, obviamente tenemos que interpretar, todo el mundo interpreta, desde los que hacen interlineales, porque a veces una palabra puede significar dos cosas ligeramente distintas y uno tiene que decidir cuál es la palabra que va a poner ella. Entonces, interpretación hay en todo el espectro. Por supuesto, también hay niveles de interpretación. Y cuando vamos a paráfrasis, es básicamente pura interpretación. Ahora bien, espero que al final puedan estar convencidos que no todas las paráfrasis son malas. Okay. Bien, entonces estos son los 4 tipos de filosofías de traducción que vamos a tener. Equivalencia óptima. Sí, ¿qué es esto? Equivalencia óptima trata de buscar un balance entre estos dos mundos. Dice, en la medida de lo posible, vamos a preferir una equivalencia formal. En la medida de lo posible vamos a hacer palabra por palabra. Hay ocasiones donde simplemente palabra por palabra va a tener un resultado que es incognoscible. Entonces, en vez de meter palabras para más o menos ajustar el significado, en estos casos tremendamente complejos, lo que vamos a hacer es equivalencia dinámica.
A eso se le llama, o las personas que se les ocurrió esto, le llamaron equivalencia óptima. Si es óptima, pues no lo sé, pero ellos creen que sí. Honestamente tienen buenas traducciones, por lo menos en inglés, ha dado muy buenos resultados. No sé si en español tengamos algo así, creo que todavía no ha salido algo así. Todavía estamos en o es acá o es acá. Una Sí. duda. Allá en el extremo estamos con pura interpretación, pero en el otro extremo sería sin interpretación. No, siempre dije, en todo el espectro hay interpretación. Incluso cuando hacemos interlineal, tenemos que decidir cada una de esas palabras, cómo las vamos a transmitir en el idioma Diana, o el idioma meta. Bien, solo es una cuestión de qué tanta hay. Bien, ¿cómo empezamos a construir una teología de traducción? Primero tenemos que conocer estas filosofías que ya platicamos. Pero ¿qué otros elementos hay? Primero vamos a considerar los elementos más comunes. A esto los vamos a dividir. Vamos a poner elementos comunes. Y aquí vamos a tener 4 cosas. ¿Cuál es el propósito de la traducción? Número 2. ¿Cuál es el estado de conocimiento actual? ¿Cuáles son los debates ideológicos alrededor de la traducción? Y número 4, ¿cuáles son las presuposiciones teológicas de la traducción? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando nosotros vamos a valorar o vamos a producir una traducción, tenemos que ser muy honestos con cuál es nuestro propósito. No podemos hacer todo para absolutamente todos, ¿no? Por ejemplo, una traducción puede ser como la que acabo de ver con el hermano, puede ser un poquito más para cuestiones académicas. Quizás sea un poquito menos legible, pero va a favorecer el tener allá un aparato crítico, va a favorecer quizá que el orden de la palabra sea un poquito distinta, porque el propósito es la investigación y la academia. También puede ser litúrgica. Si es litúrgica, quizá vaya a favorecer que se escuche bien cuando se lea en voz alta, como es el propósito de la nueva traducción viviente. Eso es algo que guía el proceso de traducción. Puede ser una cuestión evangelística, como en el caso de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, el propósito es evangelístico y por ello van a ser guiados por un tipo de traducción que va a dar como resultado un texto más legible, un texto más fácil de leer, más entendible. O hay una Biblia que se llama Dios habla hoy, que honestamente no la he leído suficiente para saber si es equivalencia dinámica o paráfrasis, pero allá está. El punto de estas Biblias es que tienen un propósito detrás de su producción, ¿verdad? Número 2, conocimiento. ¿Cuáles han sido los avances pertinentes a la investigación bíblica y si fueron considerados, desechados o ignorados? ¿Cuál es el texto base? El texto receptus, el texto crítico, un texto mayoritario, un texto bizantino. ¿Nos dicen por qué están eligiendo este texto? ¿Cuáles han sido algunos de los descubrimientos arqueológicos que a lo mejor nos ayuden a clarificar algunas palabras? Por ejemplo, tablas de medida y peso. Hay algunas traducciones que ya no van a utilizar palabras en el idioma original, sino que van a hacer esta conversión a un sistema de litros o un sistema de metros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos evidencia arqueológica que nos ayuda a ser un poquito más certeros con estas mediciones, ¿no? Y número 3, también investigación lingüística. La investigación lingüística avanza y podemos entender mejor los textos en su idioma original.
si hay una forma de comunicar esto mediante la traducción, esto también va a afectar el resultado. La cuestión de la ideología. ¿Cuáles son las ideologías de la época que presentan presiones o desafíos a los traductores? Es decir, por ejemplo, si tomamos el ejemplo del feminismo, ¿no? El lenguaje inclusivo. La acusación es que la Biblia es un libro patriarcal, porque la mayoría de las veces que habla sobre Dios, habla en términos masculinos, o cuando se refiere a los hombres como seres humanos, habla en términos masculinos. Van a haber traducciones que decidan quizá ignorar estas presiones en lo absoluto y decir, la Biblia dice hombres, vamos a poner hombres y punto. Van a haber otras traducciones que quizá decidan ceder en absoluto. Y entonces ya no hablan de hombres, hablan de seres humanos o personas. Y quizá hayan otras traducciones que busquen un punto medio y cuando no cambien el sentido del texto digan, ok, no vamos a pelear, vamos a poner personas, pero cuando es una cuestión importante, vamos a mantener el lenguaje con el género que está en el original, así se molesten personas del otro campo. Entonces, estas cuestiones ideológicas también las tenemos que valorar a la hora de valorar una traducción. Y por último, la teología. ¿Cuáles son las controversias teológicas y las presuposiciones de los traductores? ¿Creen los traductores en la inspiración? ¿Creen los traductores en los milagros? ¿Cuál es la postura de los traductores acerca del gobierno de la iglesia? Si los traductores no creen en la inspiración, va a ser mucho más fácil moldear un poquito, ¿verdad?, el texto bíblico, porque al final no representa ninguna autoridad para mí. O si bien no creemos en los milagros, ¿ok?, nos vamos a el texto de Isaías, y una virgen dará a luz, y como tengo un texto que me dice una joven dará a luz, como no creo en los milagros, eso va a guiar mi traducción para favorecer joven en lugar de virgen, ¿verdad? Entonces, nuestra postura teológica también va a afectar nuestra traducción. Incluso en cuestiones como el gobierno de la iglesia. ¿Cómo yo traduzco porciones como 2 Timoteo, o creo que es 1 Timoteo, capítulo 2, verso 15? Eso también va a cambiar un poquito si yo estoy más en favor de que la mujer tenga oficios pastorales y cuestiones así. Eso también se va a ver reflejado en el texto bíblico. Entonces, esas son cuestiones comunes. Otra cuestión que vamos a ver rápidamente, no les voy a contar las historias que tenemos aquí, pero tienen que entender que el contexto histórico de cada traducción también es importante. Lo que está sucediendo en la historia se va a ver reflejado en el producto final. Solo les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es el de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente surge de una paráfrasis que se llama Traducción Viviente. Ahora, la paráfrasis no fue producida para un uso litúrgico. ¿Cómo nació la paráfrasis de la Traducción Viviente? Nació de un hombre que tenía 10 hijos y en sus devocionales familiares estaban leyendo del American Standard Version, que tenía un lenguaje extremadamente antiguo y, por supuesto, imagínense, tratar de que 10 niños te pongan atención de entrada es difícil. Con un lenguaje antiguo todavía más. Entonces lo que este papá hizo, un papá que creo que era piadoso, empezó a hacer una paráfrasis de estas historias bíblicas, algo que si tenemos niños, muchos papás hemos hecho de pronto cuando estamos contando alguna historia bíblica, hacemos una paráfrasis, solo que él lo puso por escrito y después de haberlo puesto por escrito, lo publicó no como una Biblia, sino como una paráfrasis para compartir. Parte del problema de gente que le gustaba la paráfrasis era que era claramente arminiano. Entonces mucho tiempo después dijeron, tenemos que reformular esta versión, hacerla una versión, dejar de que sea paráfrasis, vamos a hacer una versión y le vamos a quitar estos tonos arminianos que tiene, que algunos todavía siguen por allá.
pero vamos a tratar de quitarle estos tonos arminianos. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron la casa publicadora de Tyndale House, que no es donde yo trabajo, eso es el Centro de Investigaciones Tyndale House, no vayan a confundir. La casa publicadora Tyndale House contrata a aproximadamente 100 académicos para revisar esta paráfrasis en función del texto, de los textos críticos. Y entonces comienzan a producir una nueva versión que tiene, por supuesto, estaban partiendo de aquí, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Van a optar por una equivalencia dinámica, y una de las cuestiones es, vamos a tener esta facilidad de lectura y de comunicación va a ser un estándar de nuestra traducción. Así se crea la nueva traducción viviente, sin endorsarla o criticarla, simplemente les estoy compartiendo la historia. El punto es que el contexto histórico va a afectar el resultado final de una traducción. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso cuando valoramos una traducción. Más importante aún, ¿qué podemos aprender desde la Biblia acerca de la traducción bíblica? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las traducciones? La Biblia contiene principios que nos pueden ayudar tanto a producir como a evaluar y apreciar traducciones. Solo los voy a mencionar. Número 1. Santidad. Este no es cualquier libro. Este es un libro donde torcer el significado de las Escrituras, como hemos visto, acarrea maldición. Entonces, principio de santidad. Número 2, principio de jerarquía. No todas las doctrinas son igual de importantes. Todas las doctrinas son importantes. No todas las doctrinas son igual de importantes. Los credos y resúmenes, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 3 al 8, 1 Tesalonicenses 4, 13, 2 de Timoteo 1, 9 al 11, 1 de Timoteo 3, 16, parecen poner de relieve esta realidad. Hay cosas que se repiten más que otras. Y en ello la Biblia nos enseña que hay cosas que son mucho más centrales que otras. Los conceptos teológicos importantes pueden destacarse por su repetición o por la extensión o profundidad de la explicación. Dicho de otro modo, al hacer una traducción hay que recordar que hay colinas, así lo decimos por lo menos en México o en mi familia, hay colinas en las que no vale la pena morir. ¿Okay? Otra vez, todas las doctrinas son importantes, no todas son para separar una denominación. Otro concepto es el principio de claridad, complejidad teológica. Claridad, complejidad teológica. Este principio sostiene que todo lo que se necesita, lo que habíamos dicho, para la salvación y la piedad está claro en las Escrituras. Por un lado, sostiene la claridad. Al mismo tiempo, este balance, la estructura reconoce que no todo debe ser igualmente claro. Entonces, cuando nos encontramos con términos teológicamente cargados y complejos, como cuando hablamos de propiciación, o cuando hablamos de gloria, kabad en el hebreo, propiciación y lasterion en el griego, no necesitamos explicarlo cada vez que lo encontremos en una traducción. Es posible dejarlo como propiciación y dejar la tarea a los ministros de excavar todas las profundidades de estos términos teológicos. Esa es una de las cuestiones que no me gustan de las partes que están más allá, ¿no? Hay una traducción que en vez de propiciación dice asiento de gracia. Asiento de gracia, número 1, no ayuda mucho. Y número 2, pierdes esta cuestión de la profundidad teológica de una palabra que está ya en el original, que es profunda. Bien, otra cuestión es el mosaicismo lingüístico. ¿Qué quiero decir? Parte del problema de las traducciones es que cuando abrazan una filosofía de traducción van a tender, unas más que otras, a producir un texto monótono.
¿Monótono en qué sentido? Como están buscando un estilo textual resultante, a veces es que sea fácil de leer, a veces que sea un idioma moderno, contemporáneo, cuestiones así. Pierden de vista el hecho de que en la Biblia y en los idiomas originales no todo está escrito en el mismo estilo. En los idiomas originales hay partes que son más difíciles de leer en el original, como por ejemplo Eclesiastés. Es bastante filosófico, bastante pesado, pero también tienes Jonás, que Jonás es bastante sencillo y bastante simple de leer. Y esto estoy hablando en el hebreo, no en una traducción. Parte de lo que estoy diciendo es que una buena traducción debe reflejar esta dinámica, este mosaicismo lingüístico que existe en los originales. Esto es diferente a el siguiente concepto, que es diversidad lingüística. Es decir, Dios se ha revelado en distintas lenguas y Cristo es el Señor de todas las lenguas. Esta es como la contraparte del mosaicismo lingüístico. Básicamente, la modernización es válida para claridad. ¿Y cómo vemos esto desde la Biblia? Lo vemos porque cuando comparamos el hebreo, por ejemplo, el hebreo del Génesis, que es un hebreo arcaico, es un hebreo viejo, y lo comparamos con libros posexílicos, vemos cómo va habiendo un cambio y una simplificación en el idioma. Más aún, en estos textos posexílicos, es tan importante el poder comunicarse a la audiencia que en ocasiones se cambia de hebreo a arameo. Entonces, lo que estamos diciendo es que la misma Biblia en sus originales muestra que esta modernización y cambio lingüístico es válida. Bien. Comunidad, una mala eclesiología puede resultar en un mal enfoque de traducción. La idea de que la Biblia debe ser fácil de entender en su totalidad a menudo va acompañada de una falta de comprensión sobre el papel del Espíritu y las autoridades institucionales en la comunidad del pacto. Me preguntaron más temprano hoy, creo que fue usted, Pastor Alex, sobre el papel de los maestros. Alguien me preguntó. Sí. Bien, aquí está la respuesta. Aunque es cierto que el Espíritu ayuda al creyente a comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos pasajes que nos dicen esto. También lo hace a través de medios secundarios. ¿Se acuerdan? Causas primarias y secundarias. Una de las formas como el Espíritu ayuda a la iglesia, sobre todo con los pasajes más difíciles, es a través de los ministros, como dicen las confesiones, debidamente ordenados. A través de esos ministros, la Biblia habla de estos ministros, pastores y maestros, como un regalo para la iglesia. Entonces también tenemos que tener en cuenta que nuestra visión de comunidad, que debemos tener una visión de comunidad de pacto. Es decir, no debemos hacer una traducción bíblica pensando que el cristiano que va a leer esta Biblia siempre va a estar solito en su, ¿cómo le llaman aquí? Pieza, recámara, en su cuarto, leyendo esa Biblia y entonces tenemos que hacer todo claro para él. No, tenemos que proveer un texto que sea suficientemente claro para la salvación y para la piedad, pero también que tenga los suficientes desafíos para mostrarle a este creyente que necesita la comunidad del pacto. Bien, principio de limitación inherente. Solo Dios es perfecto. Solo Dios es todopoderoso y omnisciente, y aunque la precisión en las palabras puede ser una fuente de preferencia para algunos, hablando de la equivalencia formal, en ciertos puntos transmitir una idea es apropiado. En otras palabras, no hay manera plausible de hacer una traducción perfecta porque los idiomas, culturas y audiencias son diferentes. Por último, tenemos que tomar en cuenta la honestidad y la caridad. La honestidad y la caridad son virtudes bíblicas. No son opcionales. Se nos llama a ser honestos, se nos llama a amar a nuestros hermanos. Desde el punto de vista de los editores, de los que están creando estas traducciones,
honestidad y caridad se ve en hacer claras sus intenciones, filosofías y limitantes en el prefacio y aclarar en pasajes específicos a través de notas al pie. Es decir, ¿cómo respetan este principio bíblico los traductores? Escriben un prefacio donde son completamente honestos sobre cuál fue su metodología, cuál fue el resultado y cuáles son sus limitantes. Y al mismo tiempo, en textos difíciles, van a poner notas al pie para ayudar al lector, para ser honestos con el lector, si hay dos lecturas, si los manuscritos más antiguos no tienen esto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es honestidad y caridad. Pero también de parte de nosotros, de parte de los lectores, antes de valorar una traducción, tenemos que hacer ¿qué? Leer el prefacio. Estar dispuestos a valorar lo valorable y a criticar en amor lo criticable. No podemos valorar una traducción si no entendemos cuáles son los principios que están trabajando, los principios subyacentes que están trabajando en esa traducción. Si yo agarro, por ejemplo, un extremo, ¿no? Dios habla hoy, que no conozco bien, ¿no? Y la quiero valorar como si fuera una equivalencia formal, voy a hacer una crítica injusta ante la traducción. Y puede que sea una mala traducción. Pero la forma correcta de hacer un juicio como creyentes, como pueblo de Dios, es siendo honestos. Y para ser honestos, lo primero que tenemos que hacer es leer el prefacio. Sobre todo si somos ministros. Una traducción se puede juzgar en su totalidad, es otra cuestión que tenemos que considerar. Pero también se pueden emitir juicios relativos a pasajes o palabras específicas o elementos particulares dentro de una traducción. Es decir, nunca sientan el compromiso de ni abrazar por completo todo lo que es una traducción, ¿verdad? Ni rechazar por completo absolutamente todo lo que es una traducción. Sobre todo porque las traducciones trabajan en comités. Entonces, aunque tengan las mismas metodologías, el trabajo de dos personas trabajando en la misma traducción puede ser diferente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con la forma como escogieron equivalencia dinámica aquí, pero en esta palabra específica o en este versículo específico, me parece que hicieron un buen trabajo. Puedo decir eso. También puedo decir, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que esta traducción se incline a estar con este lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo se refiere, en términos de traducción bíblica, a eliminar parte de los masculinos. No estoy de acuerdo con eso, pero puedo ir a otro texto y decir, creo que hicieron un buen trabajo de traducción en esta sección. Entonces, lo que les estoy diciendo es, no sientan el compromiso de valorar absolutamente todo y quedarse allá, sino que valoren caso por caso. Sí. También entendiendo el propósito de cada filosofía de traducción, uno podría decir que como herramientas en la exégesis sirve. Ahorita vamos a llegar allá. De la interlineal hasta la palabra. Sí, ahorita vamos a llegar allá. Totalmente, sí, es cierto, sí. Finalmente, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la traducción de la Escritura? Quiero decirles algunas lecciones de alguien que está estudiando la Septuaginta. Número 1, en la época del Nuevo Testamento ya habían traducciones, a saber, la Septuaginta. En la época del Nuevo Testamento ya había variabilidad de versiones. Entonces, no solamente ya había traducciones, ya habían varias versiones circulando. En la época del Nuevo Testamento ya habían diferencias metodológicas. Esto que vemos acá, equivalencia formal, equivalencia dinámica, esto no es nuevo. Ya existía desde que hemos hecho traducciones bíblicas. Libros de la Septuaginta están hechos con equivalencia formal, algunos más están hechos con equivalencia dinámica. No es algo nuevo, ya estaba ya en el tiempo de Jesús. Todo esto tomado en cuenta, el Nuevo Testamento usa todas estas traducciones. El Nuevo Testamento afirma su autoridad como palabra de Dios. El Nuevo Testamento llama a estas traducciones
los textos que usa los llama palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer? En otras palabras, si bien por un lado los ministros y otras personas deben, en la medida de lo posible, intentar aprender a usar los idiomas originales, al mismo tiempo tenemos bases escriturales para llamar a nuestras traducciones palabra de Dios. Ambas son ciertas al mismo tiempo. No es porque seamos maravillosos en nuestras traducciones, aunque hay traducciones que son mejores que otras, sino porque Dios es capaz de comunicarse adecuadamente a través de ellas. ¿Cómo utilizamos las traducciones? Si no entendemos esto, no vamos a saber cómo utilizar cada una de las traducciones. Si yo tengo un tornillo que tiene esta forma y tengo un desarmador que tiene esta forma, simplemente no hay forma que yo les haga que sean compatibles. No lo puedo usar. Necesito saber el propósito detrás de cada herramienta para poder valorar la herramienta misma. No solamente para poder valorar la herramienta misma para mi uso personal, por ejemplo, como una herramienta de exégesis. Es decir, cuando estoy estudiando un pasaje de la Biblia, a lo mejor no sé todos los idiomas originales, pero si yo entiendo las particularidades y características de cada una de esas traducciones, las puedo poner y comparar entre ellas y tener un mejor entendimiento del pasaje como un todo, ¿ok? Pero no solo eso. Si yo no entiendo esto, cosas como incluso mi evangelismo no van a ser igual de efectivas. Porque a lo mejor tengo un amigo que por primera vez, y esto me ha pasado, se animó a leer la Biblia conmigo, ¿ok? Y yo soy fan de la Reina Valera 60, porque crecí con la Reina Valera 60, y este amigo, honestamente, se la pasa jugando videojuegos todo el día, y la última vez que leyó un libro fue cuando estuvo en la prepa conmigo. Si se animó a leer la Biblia conmigo, independientemente de que yo ame la Reina Valera 60, tengo que recordar que en la medida que sean fieles, ¿okay? Recuérdense, Dios inspira las palabras, pero también inspira las ideas, ¿okay? No es que las ideas no sean inspiradas y las palabras sí, ambas son inspiradas. En la medida que sean fieles, puedo utilizar traducciones que están aquí para empezar a leer con este amigo. Incluso puedo utilizar paráfrasis. Sé que te van a asustar. Y no estoy diciendo que la paráfrasis, y creo que cuando vamos a paráfrasis, ya no estamos en el territorio de decir esto es palabra de Dios. Pero aquí está la pregunta. Si tengo un amigo que está luchando con la pornografía y dice, quiero pasar tiempo contigo, no quiero leer la Biblia, no voy a leer la Biblia. Está bien, tengo un libro que se llama... No voy a decir nombres. X paráfrasis de la Biblia. Que no es la Biblia, solamente transmite estas historias y estas ideas bíblicas. ¿Te interesaría leerlo conmigo? No es la Biblia. Prefiero que lean algo así a que estén haciendo otras cosas. Si tengo a alguien que jamás ha agarrado una Biblia en su vida, que estén aquí es un paso más cerca. Es un paso más cerca de donde me gustaría que estén. Usémoslas como lo que son, herramientas para adorar a nuestro Dios. Hay un último tema y terminamos. ¿Qué hora es? Perfecto. Vamos a terminar media hora antes. Perfecto. Por último, este es un tema que cuando yo lo escuché realmente me tocó, porque nunca lo había considerado de esta manera.
y es básicamente después de todo lo que hemos dicho acerca de las Escrituras. La realidad es que vivimos en un mundo que va a seguir atacando las Escrituras, que va a seguir aborreciendo las Escrituras y que se va a seguir burlando de todo aquel que defienda doctrinas como la inerrancia bíblica, doctrinas como la inspiración de la Escritura. Una de las cosas que nos puede ayudar es recordar cuál fue la actitud de Jesús frente a las Escrituras. Les puedo pasar toda la lista de pasajes, es una lista muy amplia, solo voy a leer muy poquitos. Pero Jesús consideraba la Escritura como la palabra de Dios. Marcos 12:36. Dice David, este es Jesús hablando, David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Jesús consideraba que la Escritura es la palabra de Dios. Número 2, las Escrituras son históricamente exactas. Las Escrituras hablan sobre eventos históricos como la creación, Mateo 19:4, Abel, Lucas 11, Noé, Mateo 24, Abraham, Juan 8, circuncisión, Juan 7, Sodoma y Gomorra, Mateo 10, Lot, Lucas 17, Isaac y Jacob, Mateo 8, Moisés, Mateo 8, Marcos 1, 7, 10, 12, Lucas 5, Juan 5, el maná del cielo, Juan 6, David, Mateo 12, Salomón, Mateo 6, Elías y Eliseo, Lucas 4, Isaías, Jonás, Zacarías, profetas. El punto es, Jesús tomaba la Escritura como una verdad histórica. Número 3, la Escritura es autoritativa e infalible. Jesús dijo Mateo 5, 17 al 20, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. La Escritura es autoritativa e infalible. La Escritura, según Jesús, es inspirada verbalmente. Lucas 6, 17, pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Escritura es la fuente de la verdad espiritual y de transformación espiritual. Juan 17, 17, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús creía que lo que la Escritura dice, Dios lo dice. Y finalmente, cuando queremos valorar cuál era la actitud de Jesús delante de las Escrituras, la mejor forma de hacerlo no es simplemente yendo a estos textos, que hay muchos que nos dicen posturas específicas sobre algunas de las cuestiones de la ley. La mejor forma de valorar la actitud de Jesús delante de las Escrituras es ver su obediencia perfecta. ¿Cómo sé lo que Jesús creía acerca de las Escrituras? ¿Cómo sé que Él creía que venían de Dios? ¿Cómo sé que creía que tenían autoridad? Porque se sometió a las Escrituras. Se sometió al grado de ser clavado a un madero, porque a diferencia de los maestros de su tiempo, él entendía que las Escrituras en el Antiguo Testamento hablaban de él. Y él estaba preparando el camino para las Escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, la mejor forma de entender cuál era la actitud de Jesús hacia las Escrituras es ver su obediencia perfecta. Ha sido un gozo para mí estar con ustedes. Este es el fin de la clase. Vamos a orar y después, si alguien tiene preguntas, podemos responderlas. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos muchas gracias por tu Espíritu que ha inspirado tu palabra.
Te damos muchas gracias por tu Hijo, de quien tu palabra habla, quien es tu palabra hecha carne y quien nos muestra que tu palabra es histórica, es verdadera, es poderosa, tiene autoridad sobre nuestras vidas y que a pesar de las burlas que podamos recibir afuera, no hay nada más dulce que someterse a tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Pido por cada uno de los estudiantes, pido por mí mismo, que esta clase no se quede simplemente en nuestros cerebros, sino que descienda al corazón y fluya a otros hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Y si hay preguntas, adelante. Solo que me voy a sentar.